Hola, en este video se explicarán qué son las tasas nominales, cómo se relacionan con las tasas efectivas y cómo se hallan las equivalentes. Las denominadas tasas nominales son una forma de expresar las tasas de interés en el mercado financiero. Por ejemplo, una tasa del 1% efectiva para un mes, en lugar de encontrarla expresada de esta forma del 1%, se puede encontrar que el mercado financiero la llama como un 12% capitalizable cada mes. O también podría verse que la tienen como un 12% anual mes vencido. O 12% nominal anual mes vencido. O también la podemos ver 12% anual con composición mensualmente. Esas son formas de expresar una tasa que se denomina tasa nominal. Esta tasa nominal no es la tasa real efectiva con la cual vamos a obtener los intereses, ya sea de la inversión o del préstamo. Esta es una tasa que se parte de la tasa periódica, en este ejemplo del 1%, de la tasa efectiva para el periodo de un mes, y se multiplicó por las veces en que esta tasa capitaliza en el año. Entonces, al ser una tasa mensual, va a capitalizar 12 veces. Entonces, es la multiplicación de esta tasa por 12. Este es solamente un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo sí sería la tasa del 1% si fuera capitalizable para un semestre, o sea, semestral. Su expresión en nominal sería multiplicada por 2. Entonces sería un 2% nominal anual semestre vencido o nominal anual con composición o capitalización semestral. Entonces, las tasas efectivas son las tasas compuestas, que son las que capitalizan, donde los intereses que ya hemos visto en videos anteriores, los intereses se generan a partir de más intereses. En cambio, las tasas nominales son unas tasas que no tienen en cuenta las capitalizaciones, solamente son una multiplicación por la frecuencia que tienen las tasas en el año. Por tanto, las tasas nominales son de una magnitud menor que las tasas efectivas anuales. Siguiendo con el mismo ejemplo, lo que se dijo ya anteriormente en la diapositiva anterior, podemos ver que a partir de la tasa nominal, que es anual compuesta mensualmente, le hago la división por 12 porque como es mensualmente, son 12 meses en el año, el resultado es la tasa efectiva o la tasa periódica. Lo mismo podemos hacer de forma contraria. En lugar de hallar la tasa efectiva, si queremos hallar su tasa nominal, lo que hacemos es aplicar esta fórmula de la derecha, donde la tasa periódica, la tasa efectiva periódica, la multiplicamos por la cantidad de veces que capitalizan el año y el resultado es una tasa nominal, tasa expresada nominal anual. Y después viene un segundo nombre, aparte de decir nominal o anual, tiene que haber una composición. Esa es la clave para nosotros saber cuándo la tasa está expresada de forma nominal y cuándo no. Entonces tiene que decir nominal anual, compuesta semestral o semestralmente, mensualmente o trimestralmente. O como lo vimos en la diapositiva anterior, anual mes vencido, anual trimestral, cualquier forma, pero la forma de identificarlo para nosotros es cómo lo están llamando al mercado financiero. Si es de una forma sencilla, como una tasa mensual o trimestral, ya sabemos que esa es una tasa periódica. De lo contrario, si tiene ese nombre más largo, que tiene su palabra nominal o su palabra anual junto con otra composición, otra frecuencia en el año, ya sabemos que es una tasa nominal. La comparación que vamos a tener entre tasas nominales y tasas periódicas es la siguiente. Si estamos trabajando con tasas nominales y se dice que en el ejercicio o en la valoración, por ejemplo, de un bono o en cualquier otra operación bursátil,
se dice que se trabaja con la tasa simple, nominal simple, quiere decir que el interés siempre va a ser el mismo y no se va a generar intereses sobre intereses ya generados, o sea, no capitaliza. Entonces, este es el ejemplo de la figura de la izquierda, donde si estamos hablando de una tasa del 10% nominal, entonces podemos hallar su tasa periódica mensual, que es del 1. Pero esa tasa periódica no va a ser una tasa compuesta, sino una tasa simple. Entonces siempre va a generar los mismos intereses. En cambio, cuando estamos trabajando con tasas efectivas, tasas compuestas, ese 1%, que es la misma tasa periódica, pero trabajada de forma compuesta, va a generar cada vez más intereses sobre los intereses hasta llegar al monto final. Entonces acá tenemos, en la parte nominal, es como si fuera que los rendimientos o los intereses siempre se están retirando. En cambio, en la parte compuesta, se supone que no se retiran esos rendimientos o esos intereses y sobre esos se va a generar nuevos intereses. Por eso esta tabla de la derecha es la parte de la forma compuesta. Cada vez el capital va creciendo hasta llegar a 1126. En cambio, cuando estamos utilizando esta tasa simple, una tasa simple también la podemos hallar como si fuera un tratamiento nominal. Siempre va a tener el mismo 10 y el capital no va a crecer porque los intereses siempre van a retirarse. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos la forma de equivalencias entre tasa nominal y tasa efectiva. Bueno, no lo llamemos como una equivalencia porque el concepto de equivalencia es mucho más grande. Solamente llamémoslo hasta este punto es, si yo tengo una tasa nominal, puedo hallar la tasa efectiva para el periodo. Y si tengo la tasa efectiva para el periodo, también puedo calcular su nominal anual. Pero cuando estamos hablando de equivalencias de tasas, el concepto de equivalencia quiere decir que yo puedo llegar a tener el mismo ahorro o la misma inversión con dos tasas diferentes, pero siempre va a llegar al mismo punto. Entonces, son dos caminos para llegar al mismo objetivo. Si esas dos tasas que van a tener una composición diferente, una frecuencia de composición diferente, si me hacen llegar al mismo punto, quiere decir que las dos tasas son equivalentes. No quiere decir que son iguales, son equivalentes. Ya lo vamos a ver enseguida. Para estas tasas existe la tasa efectiva anual, que es la que capitaliza una vez al año. También existen las tasas efectivas semestral, capitaliza 2 veces al año, y esta es la abreviatura que la podemos ver en muchas partes. La trimestral, la bimestral, la mensual y la diaria. La diaria como muchas veces como la tasa más pequeña que podemos tener. Una tasa que va a capitalizar 365 veces al año o 360. Eso depende de la operación bursátil. Cada operación bursátil tiene una base. La base es la cantidad de días que se están tomando al año. Hay veces que toma 250, hay veces que toma 360 o 365. Eso es una base que siempre tenemos que tener ya estipulado desde el principio. Eso ya no es que hay que hallarlo, solamente ya se supone desde el principio cuál es. Entonces, sabiendo que todas estas tasas efectivas o estas tasas tienen sus tasas periódicas, entonces son tasas periódicas, yo puedo decir, si yo invierto con esta tasa efectiva anual 2 años, llego a una cantidad ahorrada de X dinero en 2 años. Pero en lugar de utilizarlo con esta tasa efectiva, lo hago con esta tasa trimestral, 2 años, o sea, sería 8 periodos. Llego a la misma cantidad de X de ahorro. Quiere decir que esas dos tasas son equivalentes. No van a ser iguales. Son equivalentes porque con eso va a llegar a la misma equivalencia futura, al mismo X dentro de 2 años. Entonces, supongamos, una inversión de 1000 ofrece que va a rentar mensualmente el 1% durante 12 meses. Este 1% ya sabe que es la tasa compuesta periódica y él iba a capitalizar 12 veces.
como vimos en videos anteriores de cómo hallar un valor futuro, tenemos los mismos 1000, va a capitalizar al 1% 12 veces, va a llegar a 1126. Como es tasa compuesta, estamos suponiendo que los intereses generan más intereses. Entonces no se están retirando los intereses que se genera cada mes, sino que están dejando como capital nuevo y sobre ese se genera un nuevo capital. Entonces este sería el esquema. En la figura izquierda inferior invertimos los 1000 y en 12 meses podemos retirar este dinero. La inversión de 1000 se convierte en 1126. Eso quiere decir que el valor final sobre el valor inicial menos 1, esto es una fórmula muy estándar, muy utilizada para hallar una rentabilidad, me va a decir que rentó el 12,68% efectivo anual. ¿Por qué es efectivo anual? Porque es de 0 a 12 meses, es lo que nos dio en un año. Pero eso rentó periódicamente, mensualmente, de al 1. Pero al año significa que es 12,68%. Si hubiera sido una expresión nominal sería 12, pero como es compuesta tiene que ser mayor, como se dijo anteriormente, las tasas nominales son menores que las tasas compuestas. Por eso, esta rentabilidad real del 12,68% efectivo anual. Bueno, los intereses del ejercicio anterior, que fueron 126 pesos, se van a calcular de los 1000 por la tasa efectiva anual, que ya sabemos cuál es, del 12,68, y nos da el valor de interés de 126,83 pesos en un año. Como ya sabemos de la expresión anterior, cómo llegamos al valor futuro es esta de acá. Valor futuro es igual al valor presente llevado 12 meses. Ya sabemos esta expresión, entonces reemplazando tenemos, vamos a descomponer, este valor futuro es la inversión inicial más los intereses. Los intereses se van a calcular con la expresión P por interés. Y esto va a ser igual a la expresión de la derecha, que es llegar a valor futuro. Entonces, teniendo esta expresión, si voy a despejar la tasa que quiero determinar, me va a dar esta expresión de acá, que la tasa efectiva anual es igual a 1 más la tasa elevado a los periodos que quería llegar menos 1. Y ahí tengo la misma cálculo del 12,68%. Bueno, pero de forma generalizada, para entenderlo mucho mejor cómo llegar a las equivalencias, tenemos lo siguiente. Algo que ya vamos a utilizar de aquí en adelante para las equivalencias. En forma general, ¿cuál es la tasa mensual equivalente a una tasa del 15% efectivo anual? ¿Qué significa esto? Tenemos una tasa del 15% que va a capitalizar una vez al año, entonces 15% efectivo anual. ¿Cuál sería su tasa equivalente pero que capitaliza cada mes? O sea, una tasa que en 12 periodos lleguemos a la misma rentabilidad del 15% efectivo anual. Esas dos equivalencias, o sea, tener dos caminos y llegar al mismo punto, lo vamos a expresar de la siguiente forma. Supongamos la inversión de 1000. Si me voy por el camino de la tasa mensual, o sea, y mensual 12 periodos que va a capitalizar, esto me da una cantidad de X. Tiene que ser igual al camino número 1, los mismos 1000, pero llevados a valor futuro a la tasa conocida del 15% efectivo anual, un periodo. Entonces, dos caminos. Esta inversión al 15% y la otra inversión a una tasa mensual que no sabemos cuál es. Entonces, de acá despejamos la I, nos va a decir que es del 1,7% efectivo anual. ¿Cuál es la prueba? Reemplazar esta tasa I en la fórmula nos tiene que dar exactamente 1150. Acá es donde se entiende mejor el concepto de equivalencia. La equivalencia es entre dos tasas, puedo llegar al mismo valor futuro o también puede llegar al mismo valor presente si lo hacemos de otra forma el ejercicio. Pero entonces las dos tasas me hacen convertir un dinero, ya sea futuro o presente, en la misma cantidad de dinero. Pero las dos tasas capitalizan con frecuencias diferentes. Entonces es lo mismo tener una inversión al 15% efectivo anual por un año que al 1,7 efectivo mensual por un año. ¿Ok?
que vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, este 15% efectivo anual, su tasa equivalente en efectivo mensual es 1.7. Ya de forma general, esta es la fórmula que vamos a utilizar y que en finanzas siempre se va a utilizar para equivalencia de tasas. Esta fórmula es muy sencilla, nos va a simplificar mucho la vida y se utiliza de la siguiente forma. Tenemos una tasa I sub n, o sea, una tasa que capitaliza n veces al año, y quiero hallar su equivalente, su otra tasa I, pero sub m, que capitaliza m veces en el año. Se va a hacer igual 1 más la tasa de IN elevado n sobre m. O sea, vamos de la periodo de capitalización n a periodo de capitalización m. Esto ya es clave. Esta división n sobre m es que muchas veces cometemos errores. La hacemos al revés, pero es de esta n a esta otra m menos 1. Ya sea que queramos hallar equivalencias con tasas de mayor frecuencia o de menor frecuencia, esta es la fórmula que siempre la vamos a utilizar. Como ya acabamos de ver la tasa nominal, podemos hacer una variación a esta fórmula. La variación es la siguiente. La parte de adentro de la tasa que queremos convertir, si tenemos una tasa nominal que capitaliza n veces, bueno, capitaliza no, que es nominal anual y una composición n, ¿cuál sería su equivalente en efectiva, pero con un periodo de capitalización diferente, m? Se utiliza de esta forma, o sea, la misma fórmula anterior, solo que la tasa que se ingresa es una nominal. Entonces, siempre, como vimos al principio del video, la tasa nominal siempre la dividimos por los periodos que va a capitalizar esa tasa periódica y siempre tenemos su tasa efectiva periódica. Y es esa que es la que vamos a utilizar en este punto. Y todo eso siempre con el menos 1, que muchas veces no olvida poner el menos 1.